Hola, estamos en esta primera transmisión de una de nuestras entrevistas, pláticas, foros por Liga Revueltas. Y bueno, pues estamos con William Akbar, escritor, editor, periodista, actor, no sé, vende mole los domingos, músico, a veces. ¿no? Un verdadero renacentista, William Akbar. ¿Qué onda, Cor? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias a ti y a la Liga de Revueltas por la invitación, el espacio para charlar. Siempre muy grato. Ajá. ¿Tú te has sentido alguna vez? ¿Cuándo llegaste a Oaxaca? Como la pregunta yo creo que siempre te hacen, ¿no? Ajá. Sí, pues ahí, ¿cómo es que llegué a ser Lost en Oaxaca, no? Como el cartel. Ajá. Pues es una interesante historia. Terminé la universidad, había entrado con la firme decisión de ser político, ¿no? Político. Incluso estudié ciencias políticas. Político, ¿en dónde? ¿Tú eres de Denver? No, es cierto. No, Connecticut. Connecticut, no, es cierto. Pero terminé la universidad pues sabiendo que quería ser escritor, ¿no? Entonces renté un cuarto cerca de la universidad. ¿Querías ser escritor y político? No, ya escritor. Entré en la universidad pensando que iba a ser político y salí sabiendo que quería ser escritor. ¿Y cómo vino ese cambio? ¿Qué fue lo que pasó? Cursos, lecturas, crecí, ¿no? Ajá. Uno tiene una idea a los 17, 18 años que es muy diferente que la idea que uno tiene a los 21, 22 años, ¿no? Son 4 años muy formativos. Creo que me di cuenta de lo podrido del sistema estadounidense en esos 4 años y que no quería formar parte de eso desde dentro, ¿no? Obviamente sigo teniendo intereses en la política, eso nunca se me va a quitar. Uh-huh. Pero estar dentro como diputado, como senador, con traje, y me di cuenta que eso no soy yo. Uh-huh. Definitivamente no soy yo. Formar parte de un sistema tan podrido como el de los Estados Unidos, que hace tanto daño al mundo, aunque intentara disentir desde dentro, el sistema me tragaría. Y yo supe eso muy claramente. ¿Demócratas o republicanos? Demócratas, pero son dos partidos muy blandos, es decir, los republicanos es un partido ya de ultraderecha, de nacionalismo blanco, y los demócratas es un partido neoliberal, de un centro muy tibio, y los dos comparten un imperialismo ante el mundo o casi idéntico. ¿No? Ahora bien, si hubiera existido el fenómeno Bernie Sanders cuando yo tenía 21 años, ahora sí la pregunta es un poco más abierta, si hubiera seguido por ese camino, ¿no? Uh-huh. Pero todo este fenómeno Sanders llegó más tarde, ¿no? ¿Quién sabe? Las cosas se dieron como se dieron. Saliste ya, decidí ser escritor. Quería ser escritor. Entonces renté un cuarto, tipo ático, clásico, ¿no? Y empecé a escribir mi primera novela, horrenda, ¿no? Una novela para guardarse en el cajón y ya. Y estuve trabajando en una biblioteca para sustentarme, y ahí otra de las bibliotecarias, amiga, pues viajaba mucho por América Latina y me habló de Oaxaca y de lo hermosa que era. ¿Cómo se llama tu amiga? ¿Cómo se llama tu amiga? Catherine Cost. Catherine se va a estar viendo. Y no sé, habló tanto de Oaxaca, hermosa que es, y tienes que ir, y ahí puedes escribir, ahí no puedes conseguir tu cuarto, vivir. Como Marco Lowry. Sí, exacto, todo eso. Tenía mucho interés en América Latina, había tomado cursos de América Latina, pero de Oaxaca no sabía nada. Entonces, ni español hablaba todavía. Entonces, finalmente, pues ya después de un año en eso, fui a vivir en Boston un tiempo, luego decidí lanzarme. Entonces tomé un curso de enseñanza de inglés como segundo idioma, un TOEFL, para capacitarme como maestro. Y ya me lancé a Oaxaca con todas mis chivas. Y me quedé en el extinto Hotel Francia, porque este había sido el hotel donde se hospedó D.H. Lawrence. Ajá, D.H. Lawrence. También Marco Lowry no se hospedó ahí, ¿no, verdad? Tal vez llegó pedo ahí, ¿no? Pero no sé si jamás pagó un cuarto, ¿no? Pero ahí llegué, me recuerdo muy claramente, mi primer día fue un 5 de febrero
Y pues salí del Hotel Francia, busqué el Zócalo, fui, me senté en una de las sillas, pues pedí un tamal, porque pues tamal fueron las palabras que sabía pedir. Y de repente alguien, ¡pum!, me apunta con ¿Un arma? un arma. Órale. ¡Yo! Y fue Rambo. Rambo. El famoso Rambo de aquellos tiempos, ¿no? Ajá. Que iba por el Zócalo ahí apuntando con su metralleta de plástico, pidiendo limosna, ¿no? Yo que sabía, ¿no? Luego el mesero estaba como, ¡hey, Rambo, ya, quítate! Y ya, ese fue mi primer día. Tu primer conocido Rambo. Sí, fue Rambo, sí, en mi primer día, ¿no? Porque sabes, en Estados Unidos siempre pues hablan de la violencia en México, bla, 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 bla. Entonces, ¿no? Toda la histeria y la paranoia, ¿no? Entonces, fue casi como perfecto que fue Rambo quien me punturó la propia paranoia que de algún modo habría pues internalizado una parte, ¿no? Aquí la pregunta no sería por qué te quedaste en Oaxaca, sino por qué no regresaste a Estados Unidos. Fue ya como una decisión ya de plano de expatriado, cuando tú te fuiste a Estados Unidos, te llegaste a imaginar como alguien que no iba a regresar, que iba a hacer su vida en otro lado, o ya que estabas acá y dices, no, ya porque regreso. Es una idea, sí. Este es un país que ya no me gusta tanto, no sé, ¿tú cómo ves? Es una idea que fue evolucionando, ¿no? Mi idea original fue quedarme aquí un año y luego quería proseguir el viaje, ¿no? Seguir otros puertos. Y sí, fui a Italia también un par de años. Tengo ascendencia italiana y conocí raíces y conocer el pueblo de abuela, eso hice, me gustó mucho. Pero no, Oaxaca me atrapó, México me atrapó, entonces después de los 2 años en México, en Italia, regresé, he estado aquí desde entonces. Por un lado es algo muy personal, quería viajar por razones personales, conocer el mundo, conocer otras partes de mí mismo, ¿no? Pero por otro lado, Estados Unidos cada vez es peor, ¿no? Es decir, empezó mal y ahora cada vez es peor, ¿no? Es una ciudad realmente eterna en cuanto a su... ¿Un país? Sí, en cuanto a... Sí, los Estados Unidos han normalizado hasta tal grado la violencia que aplica al mundo que la gente tiene que hacer piruetas mentales todo el tiempo para estar justificando, ¿no? Todo eso, ¿no? Las guerras. Todo. La guerra constante, el gasto militar de 750 mil millones al año, los ataques constantes de drones, ¿no? No sé si acabas de ver que la Fuerza Aérea de Estados Unidos se exoneró por este ataque de drone en Afganistán hace un mes que mató a 10 personas inocentes, ¿no? Porque los Estados Unidos se reserva el derecho de bombardear a quien sea, cuando sea, y luego se puede autoexonerar. Está entre eso, una economía que depende del gasto militar, que depende de las 800 más bases militares en todo el mundo, adictos a la guerra, adictos a la agresión, a la beligerancia, adictos pues al consumismo, a la ultranza, ¿no? Uno se cansa de calles llenos de mall, estacionamiento mall, estacionamiento mall, ¿no? SUV ahí para ir de un mall a otro, para luego ir a mi McMansion si tengo dinero, o si no, pues los millones que están apenas sobreviviendo, porque es un país, aunque sea muy rico, que no proporciona casi nada de estado de bienestar. Entonces hay millones que están, pues les falta una enfermedad para caer en la calle. Entonces es una ciudad con mucho odio, obviamente mucho racismo, vimos eso desde el año pasado con violencia, ¿no? Entonces eso es un lado. No quiero romantizar mi historia, decir yo salí prófugo de Estados Unidos como disidente. No, yo también salí por razones personales, porque quería conocerme y conocer el mundo, ¿no? No fue por eso, pero también salir de los Estados Unidos no fue una decisión tampoco muy ingrata, digamos, ¿no? Ok, pues eso de lo que dice Estados Unidos es el mero mole de Lalo. Vamos a ver qué te quiere preguntar sobre eso. ¿Qué onda, Lalo? ¿Qué onda? Me agarraste Comiendo, ¿no? con el chicharrón en la boca. Cosa, este son de Estados Unidos. Lo mismito que tú dices. Sí, creo que coincido mucho con Kurt en el análisis político tanto de Estados Unidos como de México. Creo que tenemos muchas coincidencias, digo, obviamente no en todo, pero muchas coincidencias.
No sé si te acuerdas que cuando recién llegó Biden, nos hiciste el favor de venir aquí a compartir una perspectiva a partir de la entrevista que John Ackerman te hizo, ¿no? El año pasado fue o fue este año. Bueno, entonces, digamos, después de estos 6 meses, 7 meses que han pasado, ¿cómo ves la situación con el presidente Biden? Es decir, ¿reafirma ciertos temores que teníamos o parece que hay una buena voluntad que está marcando, que marcó su discurso, ¿no? De unión y de bueno, no lo dijo así de esa manera, ¿no? Pero de tratar de hacer un cambio radical en comparación al todo el antagonismo que representó Trump y agarrar eso como un producto político, ¿no? Para agarrar fuerza política. Y yo al poco tiempo leí algún análisis que hacía alguien respecto de el gabinete de seguridad que había nombrado Biden, Blinken y algún otro que tenían antecedentes muy oscuros en cuanto a intereses de intervención en su pasado con Obama y en su pasado con algunos otros gobiernos estadounidenses, y que eso reflejaba un poco la intención de volver al intervencionismo. De hecho, creo que cuando presenta a su gabinete de seguridad Biden, dice algo así como: es hora de que América vuelva a retomar ese liderazgo, pero entender liderazgo se traducía más bien como intervencionismo en el mundo, que al parecer Trump lo había, al menos en el discurso, lo había hecho a un lado. Entonces, sí, más o menos saber cuál es tu análisis de estos meses o de este primer periodo de este tiempo que lleva Biden como presidente, en los hechos, digamos. Digo, está lo de Yemen, está lo de Afganistán, pero a lo mejor algunos rasgos muy comunes. Y por otro lado, una pregunta que siempre tengo es esta cuestión del hombre blanco. Es decir, porque el hombre blanco, digamos que es una categoría política, pero no todo hombre blanco es el que cae en la categoría política de privilegio, ¿no? Digamos, hay inmigrantes irlandeses históricamente, y hay que son blancos en cuanto al color de la piel, pero no caen en la categoría de privilegio del hombre blanco. Entonces, no sé si nos pudieras compartir alguna definición o algo de qué tipo de persona encuadra en la categoría política de hombre blanco, porque no es todo el hombre blanco, ¿no? sino algunos. Yo por ahí empezaría con esas. Bueno, hay mucho que desempacar ahí, muchas cosas. Recuerden que Biden fue promovido dentro del Partido Demócrata como el único candidato que podía parar a Bernie Sanders, ¿no? Su función, su papel fue la de parar a Sanders, parar la posibilidad de tener un socialista como presidente de los Estados Unidos. Y lo que estamos viendo es que Biden está siendo fiel a sus raíces muy del establishment estadounidense, ¿no? En los primeros meses de su presidencia, intentaron vendernos la idea de que Biden es el nuevo Roosevelt, ¿no? El presidente de los años 30 que creó el estado de bienestar con el nuevo trato, ¿no? El New Deal, ¿no? Pero estamos viendo ahora que Biden es todo lo contrario en muchos casos, ¿no? Ahora están intentando aprobar una ley en Estados Unidos para extender ciertos beneficios sociales a la población. Y los conservadores dentro del mismo partido están quitando cosa tras cosa tras cosa. Y Biden está básicamente ahí como, ay, ni modo, no podemos tener bajo pagada de maternidad, no podemos tener un gasto para combatir el cambio climático, ni modo, no podemos tener 2 años de universidad gratis, bueno, ni modo, intentamos, ¿no? Entonces Biden está intentando tener ese conveniencia y decir, bueno, estuve a favor, lo intentamos, pero hay demasiada oposición, no está peleando muy duro por esas cosas, ¿no? Para nada. En cuanto a política exterior, vemos mucha continuidad, ¿no? Con gobiernos anteriores, ¿no? Han visto lo que está pasando en la frontera, básicamente es una continuación de la política de Trump en muchos casos. Vieron lo que pasaron con los inmigrantes haitianos ahí, con los agentes ahí en caballos, con los famosos látigos, y luego dijeron, bueno, ya no van a andar en caballo. Ay, que gracias, ¿no? Vamos a seguir madreando a los haitianos, pero ya no desde caballos, porque se ve mal en la foto, ¿no?
Y también, como dices, acerca de su equipo de seguridad, Anthony Blinken, que es su secretario de Estado, pues fue un gran proponente de la guerra contra Irak en su momento. El secretario de Defensa lo sacaron directamente del Consejo Directivo de Raytheon, que es una de las compañías de armamentos más grandes de Estados Unidos, ¿no? Entonces tenemos un equipo ahí que ofrece mucha continuidad en ese respecto. Ahora sí, hay que darle su crédito. Sí paró la guerra en Afganistán, sí lo hizo, ¿no? Y pues recibió mucha crítica por eso. Ok, qué bien. Pero más bien lo hizo para reorientar, ¿no?, la máquina estadounidense hasta otras partes del mundo, ¿no? Su equipo le dijo, ya, este es como el fondo perdido ahí, ¿no? Entonces tenemos que ahora ir contra China. Y no podemos ir contra China si estás ahí empantanado en Afganistán otros 20 años, ¿no? Una guerra contra China, ¿no? Está muy cabrón, ¿no? Sería muy, muy, muy cabrón y muy... ¿Pero qué es eso? ¿Estados Unidos se lo estaría planteando, el gobierno estadounidense? Pues sí, ¿una guerra contra China? Mira este nuevo pacto que hicieron con Australia, ¿no? El pacto de seguridad que obligaron a Australia a entrar casi aquí a punta de pistola ahí, hasta tal grado que Francia se enfureció con Australia y casi rompió relaciones diplomáticas con ellos, ¿no? Porque rompieron ahí una promesa que tenían un contrato con el gobierno de Francia. Esta postura bélica contra China no va a conducir a nada bien, en absoluto, ¿no? Yo había leído un análisis que hay muchas interpretaciones respecto a lo de Afganistán, porque parece que sí hay un lado oscuro ahí, ¿no? Pero que decían que la idea era crear un caos dentro de Afganistán por los conflictos internos que hay, porque Afganistán hace frontera con China, con una parte de China que había por ahí una población que está en la frontera entre Afganistán y China, que a China no le conviene que haya como ciertos conflictos ahí, trata de alguna manera de asegurarlo, y por otro lado están los rusos que de alguna forma también quieren tener el control de Afganistán por lo menos. Pues intentaron durante una década los rusos, toda la década de los 80. Sí. ¿no? Entonces que la idea era como que Afganistán se volviera un caos en sí, para que China se preocupara más por solventar la parte de dar seguridad a Afganistán y meterlos en una dinámica distinta. Y sí, al final que no era tanto la idea el hecho de tratar de pacificar la zona, sino todo lo contrario, pues no, sino tratar de que ya sin ellos los intereses que están ahí entre chinos, rusos, el Estado Islámico a lo mejor también empezaran a conflictuar, y ellos también. Y lo que me llama un poco la atención también es Estados Unidos se ve forzado a entregarle el poder a los talibanes, o hay ahí algún tipo de acuerdo que no conocemos, o cuál es tu opinión ahí, porque bueno, para ir a tu punto ahorita, si tal fuera la apuesta de crear caos ahí para que causar problemas para China, pues fue un fracaso absoluto. Si China no se dejó, ¿no?, caer en provocaciones, ¿no? Mira, Afganistán fue, como mencioné en el primer comentario, ¿no?, Estados Unidos es adicto a la guerra, necesita la guerra constante para justificar su gasto de armamento. Entonces, Afganistán fue la oportunidad perfecta para lavar dinero a través del presupuesto para la guerra, para ir directamente a esas empresas de armamentos, ¿no? Entonces, el presupuesto va a Afganistán, ¿no? La guerra es perdida, son esas guerras que puedes estar ahí permanentemente, ¿no? Ese dinero va en contratos, en armamento, en mercenarios y todo. El dinero regresa a las compañías de armamentos, que luego dan ese dinero a los políticos en la forma de donativos para sus campañas. Porque en Estados Unidos es legal comprar políticos, ¿no? No hay límite real en lo que puedes donar a un político, ¿no? Okay. Hay un límite en lo que puedes donar individualmente, pero puedes donar una cantidad ilimitada a los famosos comités de acción política, que no son parte de la campaña, pero sí son, pero no son, pero sí son. En la práctica puedes donar una cantidad ilimitada de dinero.
para comprar tu diputado, para comprar tu senador y para comprar la presidencia finalmente, ¿no? No hay registro como hay aquí, no hay financiamiento público como hay aquí, no hay tope de gasto, no hay nada de eso. Entonces es un ciclo de lavado de dinero perfecto. Encuentras una guerra que nunca puedes ganar, tienes un presupuesto constante, esto va a los contratistas, ¿no? Como esta famosa película de Nick Cage que me encanta, ¿no? ¿Cuál? Él cuando él es el señor de la guerra. el señor de la guerra, el dinero regresa ahí y de ahí regresa a los políticos. Y cuando los políticos se salen de sus cargos, ¿no? Pueden ir a estar en el consejo directivo de nuestras empresas o de otra, de los farmacéuticos o de los de salud privada, y ahí están pues en la vida de lujos por el resto de sus vidas, ¿no? Porque saben que pueden salir de ahí e ir directamente al consejo directivo de nuestras empresas. Ahí están. O sea, las mismas empresas que les financiaron sus carreras, Sí, básicamente. para sus carreras y ya pues los tienen Y para listos a las que después, les sirvieron como políticos. ¿no? Ahora bien, en cuanto a Afganistán, pues Afganistán hay el asunto de la amapola y al asunto del gasoducto que querían ver ahí. Pero también hay un asunto que no podemos descontar, ¿no? Es la increíble estupidez de Estados Unidos en ciertos casos. Es decir, no hay que descontar eso. Si uno lee cómo prosiguieron esta guerra, fue una estupidez total y absoluta. No sabían quiénes eran talibanes y quiénes no eran, ¿no? No sabían quiénes son los buenos y quiénes eran los malos. Bombardearon estúpidamente por doquier, financiaban a amos de guerra en ciertas regiones del país, con tal de que yo decía, yo soy anti-talibán, pues Estados Unidos llegaba y me daba armamentos, me daba dinero y todo eso. Yo podía ser el cabrón peor del mundo, pero con tal de que yo decía, yo soy anti-talibán, somos anti-talibán aquí, Estados Unidos me financiaba. Ese es el mismo error que Estados Unidos hizo en Vietnam, ¿no? En Somalia, es decir, todos esos países entran y financian a caciques locales horrendos, corruptos, con tal de que estén en contra del enemigo de Estados Unidos del momento. Y ahí desmoronan el país y crean un enemigo constante, en constante movimiento. Y los Estados Unidos ha repetido esto vez tras vez, tras vez, tras vez, y no aprenden nada. Por eso digo, la increíble estupidez de Estados Unidos. ¿Qué hicieron en Libia? Tomaron un país funcional bajo Gaddafi y lo redujeron a pedazos, ¿no? Esta intervención ahí. ¿Qué están haciendo en Siria? ¿Qué quieren hacer en Irán? ¿No? Si la opinión internacional les deja, ¿no? Eso es lo que quieren hacer, quieren entrar y desmoronar a países. Y lo hacen de la manera más estúpida, ¿no? Es decir, las consideraciones geopolíticas tienen su lugar, ¿no? Pero la enorme estupidez de Estados Unidos es un factor ahí también, ¿no? Entonces, en ese sentido, mucho se dice que pues que Estados Unidos está en decadencia, que es una potencia en decadencia, ya está, bueno, le van a dar, ¿no? Le van a China y bueno, en general, en la misma situación mundial que hoy tenemos, esta decadencia en general, universal que estamos viviendo, ¿no? El cambio climático, el COVID-19 que no se va, Sí. en fin, todo esto. Y bueno, que ya Estados Unidos, ya su liderazgo, pues que ya está, pues con las horas contadas, pues, ¿no? Su histórico liderazgo, que durante, ¿cuánto? 2 siglos, no sé, 1 siglo y medio, 2 siglos en el mundo, ya Realmente está. ha sido un siglo, ¿no? Empezaron sus grandes desaventuras a partir de 1898, ¿no? Cuando lo de las Filipinas, Hawái, Cuba, Puerto Rico y todo eso, es cuando realmente empezaron a expandir más allá de sus fronteras, pero ha sido un expansionismo constante desde la primera llegada, ¿no? Luego realmente afianzaron su liderazgo mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sí, es un siglo, incluso menos. Empezaron aquí en México, con Texas. Claro. Eso fue parte del expansionismo hacia el occidente. Ha sido, digamos, un expansionismo constante desde 1600, ¿no? Pero un siglo realmente de esa
capítulo, digamos, de desaventuras en ultramar. Digamos que esta, ¿no? Que es la llamada doctrina Monroe, ¿no? O sea, que dice que los Estados Unidos son el pueblo elegido por Dios y que tienen derecho a hacer lo que quieran, en el lugar donde quieran, a la hora que quieran. Entonces, que eso ya es decadencia, que eso ya está en decadencia, que eso ya tiene sus horas contadas, porque simplemente, pues el mismo imperio se ha acabado por comer la cola, ¿no? Las guerras pues sí las siguen multiplicando, pero también el mundo cada vez está más tronado, digamos, cada vez está más batmanesco el pedo. Entonces, que ante esto Estados Unidos está en declive en cuanto a su liderazgo mundial. ¿Tú cómo ves esto? Pues es indiscutible que Estados Unidos está en una fase de declive acelerada, ¿no? No sé si vieron esta gráfica que mucho se compartió en Twitter, ¿no? De los países en el año 2000, ¿no? Que tenían Estados Unidos como su primer socio de comercio, y luego en 2020 casi todo el mundo tenía Estados Unidos como su primer socio de comercio. 20 años después casi todo es China, ¿no? Casi todo es China, ¿no? También esta cuestión de lo que hablaron creo que en la mañana de los contenedores, de la crisis de los contenedores, ¿no? Sí, estaba leyendo que el 80% de lo que consumimos, de la mercancía que viene sea América o Europa, viene de Asia, y de Asia a lo mejor algunos países tienen su porción, pero casi todo viene de China también, o sea, abarcar el mundo desde el punto de vista comercial y esta cuestión de la crisis de contenedores, por más que uno le da vueltas, no le encuentra mucha lógica en lo que está pasando. Pues sí, el asunto con China es complejo, ¿no? Pero lo que China no ha hecho es que no ha gastado 800 mil millones de dólares al año en su ejército, ¿no? No tiene 800 más bases militares en todo el mundo. El asunto de China ha sido económico, ¿no? Y esto es donde se ve tan claramente el declive de Estados Unidos. Estados Unidos está en un parálisis político muy fuerte. Si en el Congreso no se puede aprobar casi nada, ¿no? Que podría cambiar la situación. Ahorita mismo están intentando aprobar una ley que apenas hace un poco, ¿no? Por remediar esta enorme desigualdad de riqueza, ¿no? Que ha ido creciendo en la última generación, ¿no? Durante el neoliberalismo más. El asunto que hay millones viviendo bajando la línea de la pobreza, que no tienen seguro social, que pues si van a Los Ángeles hay calles y calles de personas viviendo en la calle, ¿no? Y el sistema político está en el parálisis total, porque los políticos se compran y porque pues hay un partido de ultraderecha, de nacionalismo blanco, que bloquea todo, y otro partido que no tiene la voluntad política, los demócratas, para romper con eso. Y si tienes parálisis político, incapacidad de pues remediar los problemas más básicos de la sociedad, un creciente movimiento de nacionalismo, de xenofobia, de racismo, ¿no? Por un lado, pues no pinta nada bien para el país en los siguientes 10 años. Y además un país, como ya dije hasta el cansancio, adicto a la guerra, adicto al gasto militar. Inevitablemente, cuando haces eso al mundo, esto se doblega y llega hacia dentro. Y eso es lo que está pasando. Ahora en Estados Unidos, la gente sale a protestar, llega la policía con tanquetas, con armas así de último calibre, porque el ejército tiene un programa de vender su armamento, su exceso de armamento, a los policías estatales y locales, ¿no? Entonces ahora, los que salieron a protestar contra George Floyd y el racismo en Estados Unidos, pues ahora están enfrentando justamente lo que han infligido otros países en el mundo. Ahora los estadounidenses mismos están enfrentando a policías con tanquetas y todo este armamento. Lo que aplica en el exterior se doblega y llega al interior. ¿Ese movimiento sigue vivo? ¿O tú tienes noticias de eso? Porque pareciera Pues, que se desinfló, ¿no? O sea, fue muy grande en algún momento y digo con la pandemia y todo, pero fue a la mitad de pandemia y como que ahora ya pareciera que se desinfló. Había oído que creo que en Seattle habían
tomado una parte y habían hecho como una zona autónoma. Justo en el, no sé si Sí, eso ya se quitó. Eso ya se quitó, ¿no? Pues... El Black Lives Matter, ¿no? Black Lives. Sigue el movimiento, por supuesto, pero pues... Por ejemplo, en Minneapolis ahorita pues hubo en esas elecciones apenas, de hace unos días, un referéndum local porque querían cambiar el sistema de policía por otro sistema que no están enfocados en la policía sino en los servicios sociales, ¿no? Porque eso, la gran exigencia de Black Lives Matter justo después de George Floyd fue defund the police, ¿no? Que es quitarle los fondos a la policía, ¿no? Porque ahí todo es policía, ¿no? Si tienes un problema de violencia doméstica, policía. Si tienes algo ahí, policía. Cuando en muchos casos la policía, como bien sabemos aquí, agravan el problema, empeoran el problema, casi siempre. Y si puedes intervenir con mediadores, con expertos en resolución de conflictos, psicólogos, es decir, quitar la policía de 90% de los asuntos en que se meten ahora y realmente tener un sistema comprensivo, ¿no? Se podría evitar gran parte de la violencia que padece la gente. Ahora en Estados Unidos la policía entra, rompen las puertas, te apuntan con la pistola, a veces matan a la gente con impunidad, y luego se dan cuenta, no, fue la casa equivocada, ¿no? No fuiste tú, fue otra persona con el mismo nombre, ¿no? O si eres latino, si eres afroamericano, ¿no? El policía te para porque tú no tienes un faro en tu coche, pues ya te estás jugando la vida. ¿No? Eso tiene que cambiarse de fondo y tiene todo que ver con lo que hemos estado diciendo, ¿no? Es un país militarizado, es un país muy agresivo y esto filtra a todos los elementos de law enforcement, ¿no? La famosa aplicación de la ley. El movimiento sigue atenuado por el momento, ¿no? El problema es que gana Biden y Biden dice necesitamos más policías, ¿no? Exactamente el contrario de lo que dijo este movimiento, ¿no? Lo bueno es que yo vi que ganó, no sé dónde, creo que fue en alguna parte de Texas, ganó también un referéndum local de que serían contratar a más policías y ganó el no. Ganó el no ahí, voy a buscar en dónde estuvo. Si ganó el no, hay una creciente conciencia que más policías agravan el problema, empeoran el problema, ¿no? Y eso se está jugando ahora en 1000 batallas locales y referéndums locales y plebiscitos locales y tentativas de cambiar un sistema de policía racista hasta la médula, ¿no? Y además también impune, pues lo que acabas de comentar, ¿no? Históricamente. Entonces digamos que ya, pues, como todo lo que acabamos de comentar, digamos que Estados Unidos en este momento como potencia mundial, como gigante, que siempre ha sido de imponer, pues esto, armamento, soldados, reglas, ultimátums, esto de las, ¿cómo era cuando, creo que no sé si todavía siguen certificando a los países que luchan contra el narco? Sí, todavía sigue eso, ¿verdad? No, los certificando quiénes sí, quiénes no, ha enloquecido ya de una manera que no hay regreso, o sea, pues está ya lo suficientemente enloquecido como para que ya no haya ese regreso para que las cosas mínimamente puedan sostenerse. Yo creo que muy poco estamos llegando a un mundo, de mayor multipolaridad que es necesario. Tenemos multipolaridad. Tenemos China por un lado, tenemos Rusia por otro. Vemos que ahora que Europa, que les encanta dar discursos al resto del mundo de cómo deben hacer las cosas, ¿no? Europa está como, por favor Rusia, véndenos gas natural, ¿no? Tenemos nuestros precios de electricidad han subido 4 veces porque pero en España el asunto está muy cabrón. Sí. Por favor, véndenos gas natural, ¿no? Pero les encanta dar sermones a América Latina acerca de qué debemos hacer aquí, acerca de nuestro sistema eléctrico, ¿no? Estamos viendo un creciente, muy poco a poco, multipolaridad.
¿A qué te refieres con multipolaridad? O sea, que todo está a punto de explotar. No, yo lo veo como positivo. Es decir, antes Estados Unidos era la única superpotencia, ¿no? Como que se está rompiendo la hegemonía, ¿no? Sí, exacto. Hay múltiples polos de poder ahora. Mira lo que está pasando en América Latina. Estados Unidos quiso imponer a Juan Guaidó y hasta ahora, no ha podido hacerlo. Estados Unidos y la Unión Europea reconocieron a Juan Guaidó como presidente y no sortió efecto. Trump quiso invadir ahí y su plan fracasó. La cuestión de Bolivia, ¿no? La cuestión de Bolivia. Ahí Estados Unidos logró fomentar el golpe, pero solo duró un año. Y ahora volvió a entrar más y ahora están encarcelando a los líderes del golpe, ¿no? Ahora Nicaragua tiene elecciones en unos días y Estados Unidos va a querer fomentar un golpe ahí, ¿no? Bueno, pero en Nicaragua sí, la cosa está muy cabrona, o sea, si hay una represión brutal del sandinismo. Nadie defiende lo que está pasando en Nicaragua, pero estamos hablando de que si Estados Unidos va a poder imponer su versión de los acontecimientos, porque si sale Ortega y Estados Unidos quiere poner un gobierno títere, esto no resuelve nada, ¿no? Para nada. Entonces, lo que vemos ahí es que Estados Unidos no tiene el control del guión que tenía incluso hace 10 años, hace 15 años, cuando lo de Honduras, ¿no? Fácilmente hicieron su golpe ahí y nadie dijo gran cosa, ¿no? En el mundo. Ahora, Honduras es un país mucho más pequeño, ¿no? Pero eso digo, es decir, Estados Unidos no está poniendo su versión de las cosas como hacía antes. Y está viendo que por tanto gasto militar que tiene y por tantas bases militares que tiene, esto no garantiza que puede seguir dictando. Tuvo un fracaso en Afganistán, un fracaso legendario, un fracaso épico en Afganistán. 20 años de guerra ahí, más de que $2 trillones gastados ahí. ¿Cuántas vidas, cuántas muertes en Afganistán? ¿Para qué? Para que los talibanes regresaron triunfalmente en Kabul, ¿no? En Siria, ¿no? Intentaron quitar ahí, ¿no? A Assad. Nada, no quitaron a Assad en Siria. En Libia tuvieron una victoria pírrica ahí, pero Libia degeneró en una situación básicamente de guerra civil ahí. No han podido invadir a Irán como han querido. Y etcétera. No tienen el control del guión que tenían hace 20 años. Y el control del guión hacia adentro tampoco lo tienen, porque lo que tú acabas de comentar, ¿no? Se decía mucho de Trump, que Trump era el supremacista, el racista, ¿no? Que lo es, ¿no? Pero que además fue curioso porque al final, pues acá en México, pues el gobierno se lo acabaron amando, ya regresa Trump. Entonces, bueno, esas cosas tan locas que pasan. Pero Trump pues representa básicamente pues lo que piensa que el 50-60% de la población estadounidense, ¿no? Esta continua venta del sueño americano. Ajá. Que contrasta pues, frente a la realidad, ¿no? Frente a las empresas, a las fábricas cerradas que se mudan a China precisamente, que se mudan a otros países, las pérdidas de empleo masivas, la extrema violencia que viene con esto. Entonces pues también tenemos un país que incluso ya en la ficción hace cosas, no sé, ¿has visto Saga de la Purga? Que es muy chafa, pero que se basa mucho en esta violencia que está todos los días pululando, en esta violencia de, no sé, este chico que me acuerdo, lo creo que fue hace 2 años o antes de la pandemia, que venía armado hasta los dientes y que disparó contra la gente y que después creo que lo dejaron ir, ¿no? Ese tipo de cosas parece que son pues que nos hablan de una dinamita, ¿no? De una bomba de tiempo que hacia adentro parece que también puede pues pues acabar el asunto, ¿no? Sí, pues uno ve ese asunto de los tiroteos, ¿no? Y se pregunta hasta qué punto el país ya tiene cordura, ¿no? O hasta qué punto el país se ha enloquecido. ¿Y cuál es la esperanza, digamos? Porque ¿tú cómo ves a Bernie Sanders? ¿Tú crees que compita otra vez? Y luego Bernie Sanders también, de alguna manera, digo, yo lo veo desde afuera, ¿no? Pero siento que decepciona en el sentido de que pierde la interna y se alinea a Biden. Al partido, sí. Es muy claro que se alinea
Además, digo, tiene su lógica, pues, ¿no? Pero a lo mejor uno esperaría de repente alguna otra reacción. Y luego la cuestión del sindicalismo en Estados Unidos, que parece que ya murió cuando fue un referente fuerte de resistencia frente a ciertas políticas. Y ¿cuál es la esperanza? Pues, ¿no? O sea, estos movimientos que están surgiendo desde la sociedad, como el Black Lives Matter, o ¿a dónde podemos mirar para...? Porque lo que pasa es que lo que pasa en Estados Unidos repercute en México, pues, ¿no? Entonces, yo siento que México nunca va a poder hablar de una real democracia, de verdaderos derechos, hasta que en Estados Unidos no se solucionen ciertas cosas, pues. O sea, creo que estamos condenados a seguir la suerte, para bien o para mal, siempre, de lo que pasa en Estados Unidos. Pues espero que no. Yo también, pero es la creencia que yo tengo, ¿no? O sea, y por eso, sí, ¿cuál es la esperanza al interior, digamos, de la política estadounidense? Bueno, tocas dos temas ahí importantes. El primer tema es el tema de Sanders. Y efectivamente, Sanders decepcionó a muchas personas cuando se alineó al partido. Además, ¿cuántos años tiene Sanders? Ya tiene como 90 años, ¿no? Exacto, no se va a ver a postular. O sea, ¿cómo le cae No, ese 90, tipo de pero... responsabilidad de persona que ya... No creo que se vuelva a postular. Pero se alineó al partido las dos veces, en 2016, en 2020, ¿no? Cuando había esperanza de varios que pues hiciera una candidatura independiente o fuera con un tercer partido, ¿no? Su cálculo fue un cálculo muy bruto, en el sentido de que postularse para un tercer partido es muy difícil en Estados Unidos, muy difícil. Y no quería quedarse como un candidato como Ralph Nader ahí con el Partido Verde, que Ross Perot o algo así. Pero ha decepcionado a muchos, porque ahora Bernie está jugando el juego desde dentro. Cuando Bernie siempre fue el que dijo, tiene que haber un movimiento desde fuera, desde abajo, ¿no? Ha hablado mucho de eso. Si quiere que haya cambio en Washington, tiene que haber un movimiento desde abajo. Pero justo ahora que están intentando aprobar una ley, pues que mínimamente dé más beneficios a la población, él está ahí jugando el juego desde dentro, desde el Senado. Y no está ni él, ni Ocasio-Cortez, ni varios más de los progresistas ahí. Están creando, armando o intentando articular un movimiento desde las calles para presionar a que esas leyes se aprueben. Se ha alineado con Biden demasiado. Estoy de acuerdo con eso. Sigue siendo la voz de la izquierda dentro del sistema más fuerte que hay. Y esto hay que reconocerlo, pero sí, ahora sí está dentro del Borg de los partidos demócratas. La otra pregunta es muy interesante en cuanto al sindicalismo, porque ahora Estados Unidos está pasando por un movimiento muy interesante en cuanto al sindicalismo. No sé si escucharon eso, que octubre lo apodaron Striketober, es decir, el octubre de las huelgas, ¿no? Porque ahora está pasando por cierta efervescencia sindical ahí. Los trabajadores de Kellogg's, los que hacen los cereales, están de huelga. Los de John Deere, los que hacen los tractores y este equipo para granjas de agricultura, están de huelga. Acaban de votar en contra de la más reciente oferta de los dueños. Siguen de huelga. Los de Kaiser Permanente, que es una empresa de HMO, una de esas empresas de seguros privados de salud, pues están a punto de salir de huelga. Eso sería una huelga muy grande. Y hay mucho apoyo público. Resulta que sí hay mucho apoyo público para esas huelgas, ¿no? Hay cierta efervescencia ahí. Ahora bien, solo un 12% de los trabajadores en Estados Unidos están sindicalizados. Entonces no podemos exagerar, ¿no?, el efecto. Es decir, solo 1 en 10 trabajadores en Estados Unidos están sindicalizados actualmente. Pero está pasando por un momento muy importante de huelgas que esperamos que sigan, ¿no? Porque sí están recibiendo prensa y apoyo, ¿no? Hay videos de camionistas que se niegan a surtir a las fábricas donde hay huelga, están respetando la huelga. Y esto habla bien de que siga habiendo, a pesar de todo, una conciencia trabajadora, incluso dentro del imperio, ¿no?
Ok, No, ok. estabas mencionando lo de la reforma energética, pasando a México, lo de la reforma energética. Y hace unos días el embajador de Estados Unidos en México dijo que estaban revisando. la Ken cuestión, Salazar, ¿no? el amigo Ken. Ajá, que para empezar eso ya es algo un poco alarmante, ¿no? O sea, cómo van a estar revisando algo que se supone que tendría que ser parte de la soberanía Nacional. Ajá. Entonces, mi pregunta iría encaminada, ¿crees, es posible? Porque sí es posible, ¿no? Pero desde tu punto de vista, Estados Unidos en determinado momento podría parar la reforma energética, es decir, a través de cabildeos, a través de mismo con alguna presión al gobierno federal, ¿existe ese potencial como para que desde allá venga un freno a la reforma energética? ¿Tú cómo lo ves? Quiero creer que no. Veremos en estos meses. Pues Morena ha dicho muy claramente que querían acabar con eso antes del 15 de diciembre. Sí. Luego hubo cierta charla de que iba a posponerse hasta el año siguiente. Es muy importante que sigan con el calendario original, ¿no? Para mí. No sé hasta qué punto el asunto de Salazar haya ayudado o perjudicado a Estados Unidos, porque el hecho de que el embajador vaya corriendo a Palacio Nacional para ir lloriqueando acerca de la reforma eléctrica, para mí más bien muestra debilidad Un reconocimiento. más que fuerza, ¿no? Una muestra de fuerza es desde atrás del escenario, cabildear ahí desde la fuerza y nada más imponer, ¿no? Esto no se va a hacer. Y nunca habríamos sabido. Pero el hecho de que Salazar va corriendo ahí, va haciendo sus tweets muy públicos de lloriqueo, no me parece necesariamente una señal de fuerza de Estados Unidos, ¿eh? Tal vez estoy pecando de optimista, ¿no? Pero no me parece necesariamente que esto está ahí como Salazar, como él llegó aquí hace 3 meses y va rebotando de una cosa a otra, ¿no? No nos gusta la reforma eléctrica, pero sí nos gusta sembrando vida, ¿no? No nos gusta eso, pero sí nos gusta, no es el otro, ¿no? Por un lado estamos en contra de la reforma eléctrica, por otro lado AMLO está haciendo cosas como Roosevelt, ¿no? Entonces también es una línea muy errática la que va trazando el cuate Ken ahí, ¿no? Pero lo que sí es que es una línea bastante injerencista, ¿no? Como Julio Astiero dijo en su columna hace unos días, es el embajador que más en los últimos años ha hablado directamente de asuntos internos de México, más incluso que el embajador de Trump, ¿no? Por tanto que critiquemos a Trump y todo eso y bla bla bla, el embajador de Trump no andaba tanto como Salazar comentando tantas leyes. No, pues se iba a comer y subía las fotos, ¿no? Era más Ajá. Él era más, sí, más para la foto, ¿no? para las fotos, para las redes sociales. Pues sí, entonces, digamos que hoy la relación de esta vieja cuestión de México está tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, pues en qué se puede traducir en un sentido pues de que hoy en México, como yo creo que en el resto del mundo, bueno, y en México especialmente, pues está con todo lo que ha pasado, el COVID, todo esto, pues parece venir una crisis económica, o ya está aquí, de hecho, la crisis económica, ¿no? Se manifiesta todo el tiempo. En ese sentido, pareciera, o lo que siempre se ha dicho es que el temor de Estados Unidos, por ejemplo, cuando vino la crisis del 94, la crisis económica, Ajá. Bill Clinton, ¿no? Salió así presto y presuroso y le dio al país, a México, le otorgó no sé cuántos millones de dólares, ¿sí? Un super préstamo, super cabrón. Estados Unidos se le cuestionó mucho y todo eso, decía, no, pues qué pasó, que no sé qué, pero realmente el argumento pues era pues básicamente de que si México pues se queda como viene una crisis terrible económica y todo se va al demonio, pues Estados Unidos no va a poder sufragar el que un país como pues que está, ¿no? Del otro lado, o sea, del otro lado de la barda, estalle en llamas, ¿no? O sea, que lo que le conviene a Estados Unidos es mantener México más o menos tranquilo, ¿no? Y bueno, y también está la otra parte, pues que hablan ya pues de estos políticos que siempre, políticas, ¿no? De hecho, eso lo escuché una mujer la última vez, pues de que hablan de que pues para Estados Unidos siempre ha sido una posibilidad, una intervención armada en México y pues una invasión, ¿no? Básicamente. ¿Tú cómo ves la cuestión? Estados Unidos quiere a México estable pero subyugado.
Eso es lo que quiere. Estable para que no haya una ola de migración que llegue a su frontera, ¿no? Pero subyugado y sobre todo en términos energéticos. La geopolítica en gran parte se reduce al tema de la energía. ¿Quién tiene recursos energéticos? ¿Quién tiene acceso a esos recursos energéticos? ¿No? ¿Y qué hace con esos recursos energéticos? Gran parte de la geopolítica se reduce a eso. Estamos todos obsesionados con el Medio Oriente por el petróleo que tienen. Estados Unidos está, no estoy diciendo nada nuevo, Estados Unidos está obsesionado con Venezuela por el petróleo que tiene, ¿no? Estados Unidos sigue interesados en México, también porque comparten una frontera de 2.000 kilómetros, pero por el petróleo que tiene y el gas natural que tiene. Esto es, ¿no? ¿Quién tiene energía para alimentar su economía? Y esto es todo en la geopolítica. Y ahora el litio. Y ahora el litio y otros minerales. Es decir, resulta que México tiene todo, ¿no? Elon Musk estaba en el teléfono con Ebrard durante la pandemia también, ¿no? Oye, pues, ¿no? Vuelven a abrir sus fábricas, ¿no? Para que Tesla, pues, haga lo nuestro, ¿no? Pues, al carajo con la seguridad de los trabajadores mexicanos. Ustedes tienen que trabajar por nosotros, ¿no? Entonces, mucho regresa al tema energético, ¿no? Entonces, Estados Unidos quiere, como España, ¿no? Quiere un país, es un equilibrio muy delicado, quiere un país estable, pero quiere el control de los recursos de este país. Por eso, pues, apertura a partir de 2013, donde, pues, los privados entraron y básicamente hicieron un sistema paralelo de energía, ¿no? Iberdrola, Enel de Italia, otros, ¿no? Hicieron socios de $1, 5 pesos, $1, de Walmart, de FEMSA, de automovilistas, de todos, ¿no? Entonces, pues Iberdrola hace su energía y luego va aprovechando todo el subsidio de la energía verde, ¿no? Creando toda una red alternativa de energía, debilitando la red nacional. Son los mexicanos que pagaron su red nacional y ellos estaban aprovechando de eso, utilizando la red nacional para ganar millonadas en esto, ¿no? Y luego en sus panfletos, sus brochures, la energía eólica, aquí, el istmo, esta energía no iba a esas comunidades, esta energía iba a Walmart, a precios de subsidio, además, ¿no? Para que Walmart se volviera la empresa privada más grande del país. Eso tiene que pararse definitivamente. Y por supuesto que Estados Unidos está en contra. Los Estados Unidos nunca quiere que ningún país tenga control de sus propios recursos naturales. Porque si un país tiene control de sus propios recursos naturales, es un país más soberano. Es un país que no va a decir sí señor a cualquier cosa que diga Estados Unidos. México tiene que decir sí señor hasta ahora, porque México tiene su petróleo, lo manda a Estados Unidos se lo vuelve a vender como gasolinas. Si Estados Unidos parara refinerías, México no tendría gasolina. No tienes tanta margen de maniobra si otro país está definiendo tu petróleo. Un país que se puede alimentar a su población con su propia comida y que puede alimentar a su propia economía con sus propios recursos, es un país que tiene mucho más margen de maniobra para ser soberano. Pero si yo dependo de insumos de comida, insumos de energía, pues ¿qué puedo decir? No puedo decir mucho. Entonces Estados Unidos quiere países dependientes pero estables, ¿no? Y muchas veces no han podido encontrar este equilibrio para ellos, no para el país en cuestión, ¿no? Y por eso los golpes, por eso el cabildeo, por esto, todo eso, ¿no? Está muy difícil. Ahora, también el asunto de la minera, donde gran parte son de canadienses y 30% de los estadounidenses. También el asunto del litio, que según reforma constitucional se va a nacionalizar, pero sigue habiendo una empresa ahí, Bacanora Litio, que va a mantener su concesión, ¿no? Entonces es un asunto difícil. ¿Cuál es tu análisis en esta misma línea
del tren transísmico. Estados Unidos siempre ha querido el istmo, ¿no? Desde el McLaren Ocampo, desde hace mucho tiempo. ¿Cómo ves tú un análisis así social, político? ¿Va a beneficiar al istmo? ¿Va a beneficiar a Estados Unidos, a los chinos, a México? ¿O es muy temprano para saber cuál es la intención de este proyecto? Es curioso que el mismo día que Salazar, el embajador, estuvo tuiteando acerca de la reforma eléctrica, luego hizo 2 tweets acerca de invertir en lo transísmico, ¿no? Entonces yo creo que cuando fue a Palacio Nacional, un poco intentaron como desviarle la atención hacia el istmo, ¿no? Un poco, ¿no? Como la reforma eléctrica se va a hacer, pero mira el istmo, ¿no? Se puede hacer cosas ahí, ¿no? Es complicado, ¿no? Como dices, es un asunto histórico que remonta hace 150 años, es un lugar muy estratégico, ¿no? Es difícil, lo veo difícil porque recrear una zona franca en el istmo, donde hay todo tipo de prebendas y reducciones de impuestos para empresas, lo veo altamente problemático, porque esa es la misma estrategia que hicieron en la frontera norte, ¿no? De crear zonas francas, ¿no? Entonces expropiaron muchas hectáreas de terrenos de comunidades de ahí para poner maquiladora tras maquiladora tras maquiladora a lo largo de esta línea de ferrocarril que están poniendo, con empresas que van a tener muchas reducciones de impuestos. ¿Para qué? Es decir, ¿para qué? ¿Para qué? ¿No? Si las empresas ya de por sí en México no pagan los impuestos que deben, ¿para qué crear esas zonas francas? ¿No? Ese fue el gran proyecto de Poncho Romo, cuando estaba ahí en la oficina de la presidencia, ¿no? Es un problema. ¿Va a haber realmente beneficios para la población local? Vimos con el asunto de los eólicos ahí, que muchas veces, y muchos otros megaproyectos ahí, las refinerías y las presas y todo eso, que muchas veces las poblaciones locales son los últimos en beneficiar. Y además hay algo muy práctico ahí, que quieren usar este corredor transísmico para detener la inmigración, para que sea una barrera natural con la inmigración que venga, para que sea muy difícil que crucen, ¿no? Que crucen esa línea. Porque ahora va a haber la línea de maquiladoras, ferrocarril, pues bases militares. Lo veo altamente problemático en muchos sentidos. En ese sentido, pues sí, la política está estallando, ¿no? La política está, pues no se está estallando, pero bueno, la vida pública de los países, de la sociedad está en franca decadencia. Entonces, y yendo hacia el otro tema que queremos tratar contigo, ¿qué está haciendo la literatura con eso? ¿Qué están haciendo las letras con esta decadencia prolongada en la que estamos inmersos? ¿Les interesa hablar de ello? ¿Sirve para algo que los escritores o que alguien escriba sobre eso? Tal vez ahora lo que necesitemos sea un escapismo forever and ever en todo tipo de terrenos. ¿Cómo ves? Entonces, vaya, qué pregunta. Porque sí, la literatura tiene que dar su testimonio de esa disolución que mencionas, esa decadencia que mencionas. Y espero que no sea por un puro escapismo, porque si no se vuelve otro entretenimiento más, ¿no? Otra serie de Netflix más. Y creo que hay un papel mucho más profundo para la literatura que va más allá de esta idea de escapismo y da cuenta de lo que está pasando. Da un testimonio de eso. Pero más que eso, la literatura, a diferencia de, ¿no? Tal vez crónica, eso, que me encanta también, la literatura puede transformar cosas. Tal vez la literatura no puede cambiar la realidad macro, pero puede cambiar cosas desde la imaginación, ¿no? Kafka, desde ese momento, desde la disolución a principios del siglo XX, transformó eso y creó otro tipo de literatura que dio cuenta de la disolución de su momento, ¿no? Y es uno de los autores más importantes del siglo XX por eso.
ahora en la disolución, incluso 10 veces, 50 veces mayor de principios del siglo XXI, los literatos ahora tienen otra vez la oportunidad y la responsabilidad de transformar lo que está pasando desde la imaginación, ¿no? Es decir, no solamente decir eso está pasando, sino tomarlo y ¿no? Por eso la literatura en el siglo pasado pasó por existencialismo, lo absurdo, ¿no? En poesía, desde lo concreto hasta romper con la semántica, es decir, todas maneras de romper con formas anteriores, ¿no? Para intentar dar espacio para nuevas realidades. Ahora que estamos en un momento de disolución, pues la transformación tiene que ser mayor, ¿no? Espero que no sea una respuesta demasiado abstracta, pero tenemos que masticar esto desde la imaginación y dar una respuesta que va a salir en algún otro movimiento, ¿no? Que tal vez no hemos conseguido todavía, ¿no? ¿Movimiento literario dices? Movimientos literarios, ¿no? Bueno, te hago esa pregunta porque, bueno, pasamos a otro tema que me parece importante tratar contigo, que es el colectivo Cuenteros, ¿no? Uh-huh. Que ya ¿cuántos años tiene de existencia? Pues Cuenteros ya va para, creo que 4 años. 4 años. Ajá. ¿Cuántos integrantes? Somos Integrantes. unos 12, 15. 12, 15. ¿Cómo surge la idea de fundar Cuenteros? El colectivo Cuenteros nace en el seno de los talleres de cuento corto que doy cada año en la Biblioteca Nostrosa, ¿no? Esos últimos 2 años virtual, ¿no? En línea. Esto llevo 10 años con esos talleres de cuento corto y es un taller muy grato, son talleres de lectoescritura. Pero bueno, son talleres que empiezan y terminan. Y varios de los integrantes tomaron el taller varias veces y hubo preocupación por seguir el trabajo, ¿no? Empezamos a reunirnos pues fuera del ámbito del taller una vez por semana y esto fue muy interesante porque pues empezó a ser, en lugar de un taller de algunos meses al año, un trabajo permanente. Y luego esto se fue evolucionando y formamos el colectivo así, de manera más formal, y ya nos reunimos cada miércoles a las 7, con esta constancia que está necesaria en cualquier proyecto, ¿no? Pero especialmente en literatura, donde hay tantas distracciones y todo tipo de cosas. Entonces, tener esta fecha y este día sagrados ayuda mucho, ¿no? Y luego, pues, empezamos a publicar. Creo que fue 2018. Empezamos en el Imparcial, de ahí pasamos a Noticias, porque creemos muy importante de no abandonar esos espacios de distribución masiva, ¿no? También los periódicos son para literatura, ¿no? Y mucha gente lee el periódico llega a todo el estado. Entonces no ¿crees debemos... que la gente siga leyendo los periódicos? Digo, periódico manual. Todavía, ¿no? Y también estaba en el sitio web. Pero queremos llevar literatura a esos espacios también y no como darnos por vencidos en eso. Porque la idea es llegar a lectores. Y luego en el Imparcial ya tenemos nuestro sitio en Medium y ahí seguimos publicando. Y bueno, estoy muy contento con eso. Empezamos con una serie de plaquetas, que fue el primer proyecto de la editorial Matanga, y ahora varios de los escritores integrantes ya tienen sus primeros libros de cuentos, o en el caso de Toño Pacheco, su primera novela. Entonces es un proyecto que creo que ya tiene raíces. Centraleros. Centraleros. Es un proyecto que creo que ya tiene su vínculo con la editorial Matanga, entonces creo que ya es un proyecto que ya tiene, que es difícil, raíces, una base para seguir adelante. Eso creo que es importante, ¿no? Tenemos ahí escritores de Valle, escritores de varias partes del idealismo, escritores de diferentes edades, de diferentes proveniencias, ¿no? Y no solo oaxaqueños, ahora tenemos escritores de Tehuacán ahí que está con nosotros. Y ahora pues la apuesta para el año siguiente es ¿no? ¿Ya qué? Seguir publicando y encontrando nuevas plumas, ¿no? Es muy importante, creo eso mucho. Estuvimos platicando un poco de eso antes de empezar, ¿no? La literatura no puede ser la proveniencia de los hipsters,
y los bien vestidos y los que hayan tenido beca o que conozcan a la gente indicada, ¿no? O se perfumen bien, ¿no? La literatura tiene que salir de esos círculos y llegar a lectores nuevos y encontrar plumas nuevas. ¿Cómo logramos eso? Que salga, se rompa ese oligopolio, esa cosa que hay ahí de dominación del capital sobre el proceso. Bueno, hay varias maneras. Creo que Rodrigo está haciendo desde su trinchera. Creo que nosotros desde la nuestra, ¿no? Ahí hemos formado, y creo que pocos lo hubieran pensado hace 5 años, ¿no? Un nutrido colectivo de buenos escritores que están publicando cuento y novela de buena calidad, y lo estamos publicando nosotros sin depender de nadie. Yo creo que hace 5 años poca gente hubiera hablado de eso, ¿no? Ya tenemos una editorial que se autosustenta y publica, ¿no? ¿Cuántas cosas? De calidad, lo que quisiéramos. ¿Cuántos libros ha publicado Matanga? Matanga ya tiene 4. Tiene Centraleros, tiene La Sinfonía, tiene 2 libros de cuentos, y la serie de plaquetas. Son 5 proyectos. Los libros de cuentos son 2 libros. Sí. ¿Cómo se llaman los libros? La Esclava de la Seda, de Gainer Rodríguez, y Sol de Agosto, de Toño Pacheco. La Sinfonía Mía, Centraleros, también de Toño. La serie de plaquetas, de autores varios del colectivo. Y lo que está por llegar en 2022, ¿no? Entonces, ¿Qué es lo que está por llegar? ¿Algo que nos quieras comentar? Bueno, va a haber algo mío, nuevo, a principios del año. ¿Cómo se llama? Se llama Viaje a Montpratior, una colección de cuentos míos, ilustrado, bonito. ¿Viaje aquí? Viaje a Montpratior. Montpratior. Es una ciudad, vas a ver que es, hablando de usar la imaginación. Y estamos recibiendo manuscritos, entonces si alguien está viendo, pues la convocatoria está abierta. ¿Cuáles son las...? Cuento y novela. Poesía no publicamos, pero cuento. ¿Por qué no poesía? De plano ya... No, respecto... Les parece que es demasiado la poesía, porque aquí vienen muchos poetas y yo les iba a decir, vayan con Cor, pero que me dice que ya no las vas a publicar. Mis enormes respetos por la poesía, pero intentamos tener un proyecto basado en lo que sabemos, ¿no? Yo me siento competente a editar cuento, me siento competente a editar novela, no me siento competente a editar poesía. Admiro la poesía, leo la poesía, pero yo creo que la poesía merece a un editor que ya lleva muchos años en eso. Y hay editoriales que hacen eso, ¿no? Alan Vargas en Cuatro Triángulos, hay otros proyectos aquí que está haciendo poesía en Oaxaca. Entonces yo quiero hacer bien lo mío, lo nuestro, que es prosa, que es cuento y novela, ¿no? Y no abarcar más de lo que pueda. ¿Qué tan importantes son los talleres? O en este caso cuenteros, ¿no? En Oaxaca hay una historia de talleres literarios, no sé, bueno, Cantera Verde, ¿cómo se llama? La Alejandra, se fue la onda. Avispero. Avispero, ¿no? Que de hecho, bueno, creo que han sido esos 2, bueno, los talleres de Fernando Lobo. Ajá. Pero de repente pareciera, y a mí me parece en lo particular eso, que también se vuelve, como algo de lo que tú has comentado, un asunto para iniciados, ¿no? Para iniciados en la literatura, para lo que también como comentaba un poco Antonio, ¿no? Cuando vino el otro día, un asunto pues de que alguien dice qué es o qué no es literatura, qué es o qué no es escritura, ¿no? ¿Qué es o qué no es esto? Ajá, sí. ¿Quién es o quién no es escritor? ¿No? Por ejemplo, en la introducción voy a comentar, la sinopsis de Servín, el libro de Centralero lo estoy leyendo, me está gustando, pero la introducción de Servín cuando dice que sin temor a equivocarse, ese es el primer libro que abre una hoja profunda, te habla ya de una actitud de tomar la patria potestad de la verdad y de decir qué es lo que sí es y qué es lo que no, ¿no? Que a mí eso es lo que me da mucha hueva del mundo literario en general, ya sea nacional, local. Esta autosuficiencia, esta
reunirse, hablar, todo esto y decir, bueno, tú sí, tú no, esto es, no hagas esto, haz lo otro, lo que hace este güey no lo copies, lo que hace el otro tampoco. Algo que me gustó mucho de Antonio es que era su falta de patinación, ¿no? O sea, de plano decir, de entrada decir, bueno, a mí me gustan las telenovelas, si hubiera gustado escribir una telenovela exitosa en algún momento. Te habla de alguien que, bueno, que realmente no pretende hacer otra cosa que lo que está haciendo, pero en ese sentido, no voy a decir nombres, pero porque han estado acá y nos han dado la confianza de su presencia. Pero hay otras personas que miran a la literatura como un asunto de iniciados, ¿no? De gente famosa, de gente que bueno, que hay que ir a otra ciudad, como si fuera Hollywood para publicar, sí, ¿no? Para que te pelen, que hay que ir a otro mundo, que no estás, para que la gente te acepte como escritor o escritora, que hay que hacer un chingo de cosas que no pasan por el acto de escribir, ¿no? Sino van por el acto, pues, de ver con quién te encuentras, de que te encuentres con alguien lo suficientemente, no sé, iniciado como para que te pele, ¿no? Y yo creo que es un problema. Sí. Yo creo que es un problema porque a la larga hace que el asunto se mediatice o se reduzca a círculos, que esos son círculos que van dando vueltas sobre sí mismos y que luego pues no van a ningún otro lado y que tampoco les importa, pues, ¿no? Puede ser un mecanismo de control, ¿no? También. Mire, ese es un asunto histórico, es un problema histórico, ¿no? El famoso dramaturgo, ¿no? Carballido dijo, ¿no? En México, literatura se escribe por burgueses y es leído por burgueses. Es decir, todo se queda en familia. Eso lo decía como crítica en los años 50, 60. Entonces es un problema que existe, no es nuevo este problema, ¿no? De que los burgueses son los que han tenido históricamente el tiempo y el acceso a escolarización y los contactos y conectes para poder leer, escribir y publicar su obra. Y es esto que hay que luchar en contra de eso constantemente. Y estoy de acuerdo con lo que dices acerca de esos grupúsculos, ¿no? En Estados Unidos, desde los años 50, empezó a hacer la onda estas maestrías de escritura creativa o esos talleres como Iowa y todo eso, que empezaron a erigirse como lo que tú dices, los que tienen la potestad para decir esa es literatura seria, eso no lo es, esto ahí. Y sería una gran lástima si México copiara ese sistema ahí muy jerarquizado de Estados Unidos en cuanto a literatura, porque incluso Estados Unidos empezó a clasificar sus géneros, ¿no? Esos géneros son serios y merecen ser en revistas serias o en editoriales serias. Esta es literatura seria, esas son cosas literarias, o esos son subgéneros, ¿no? Lo policíaco es un subgénero, la ciencia ficción es un subgénero, esas cosas son subgéneros y son tratados de manera inferior. Y mucho de eso tiene mucho que ver con la jerarquización del sistema de talleres y de editoriales allá. Yo vengo de ese mundo y un poco lo que me gustó de América Latina fue más fluidez y apertura en eso. Lo que vi cuando llegué es que no era un sistema tan jerarquizado en cuanto a eso. Pero veo que aquí también hay mucho del mismo problema. En cuanto a, como dices, voy a otra ciudad, voy a conocer a tal persona, esa persona me va a dar una entrada para publicar, ¿no? A cierto punto esto existe en todo el mundo, ¿no? Pero es agravado cuando hay tanta desigualdad económica, ¿no? Es una situación que está agravada incluso más, ¿no? Y se vuelve un grave problema porque limita el asunto de literatura a pocos para que digan qué es literatura y qué no es, ¿no? Que dan su sello de aprobación ahí, ¿no? Esto por un lado. Por el otro lado, el hecho de que queremos democratizar la literatura, que llegue a muchos, tampoco quiere decir que vayamos a publicar cualquier cosa, ¿no? Tenemos que mantener el rigor y el trabajo de taller y el trabajo de retroalimentación, pero no desde el elitismo, desde la burguesía que declara que eso es importante y que eso no, y que esto sí y que eso no.
Y esto es difícil. ¿Cómo mantienes un rigor democrático llegando al máximo de personas posibles? ¿No? Y encontrando voces nuevas. Yo lo veo fascinante. A mí me encanta esta propuesta. Francamente me encanta que, por ejemplo, la Filo ni cuenta se da de todo eso que está pasando en Oaxaca, ¿no? O no quiere darse cuenta. Me parece fascinante, ¿no? Feria Internacional del Judo de Oaxaca. Sí, como tú dijiste, ¿no? Que cada año la Filo se vuelve menos y menos relevante a la vida cultural de Oaxaca. Pues, y no tienen, los únicos que se pueden culparse de eso son ellos mismos, ¿no? Espero que vuelvan a encontrar algún tipo de apertura, porque si no, la historia sigue. Si ellos siguen lo suyo, la historia sigue, ¿no? Es decir, la historia no se detiene para nadie. Las cosas siguen, ¿no? Movimientos siguen, nuevas personas, nuevas ideas, ¿no? Y esa es la propuesta de Cuenteros y de otros aquí. Y has mencionado a otros de los talleres valiosos aquí, pero no pueden seguir ahí desde este élite de decir, tienes pocas lecturas solo, ¿no? Esta horrenda frase, tienes pocas lecturas solo, ¿no? ¿Cómo te atreves, ¿no? ¿Has leído a tal? No. ¿Has leído a tal? No, pues no. ¿No? Como bien dice Whitman, ¿no? Es decir, esos tipos de talleres y todo eso te puede dar técnica, pero jamás te puede dar la esencia desde dentro, ¿no? Esta esencia, ¿no? La sangre, la médula de la escritura. Ningún taller te va a dar eso. Te va a dar técnica, te va a pulir, pero esta esencia, esta sangre, El duende de ser, ¿no? pues el duende, el deseo de vivir incluso una vida de pobreza, cuando de ser eso nadie te va a dar. Vamos a tratar de conectarlas porque si no vamos a tener que cortar, sí. porque ya no tenemos Ajá. créditos. ¿Quieres puedes sentarte acá, Cort? ¿Va para allá? Ajá, sí, para que podamos aquí conectar el celular. Aquí tenemos programa en vivo, un poco de problemas técnicos. Ay, cabrón, chingado. Esto sí que seguramente que no lo pasa. Una palabra, ahí está. Bueno, una última idea acerca de eso, luego podemos pasar a lo que tú quieras. Cuando yo edito un texto y cuando estamos en Cuenteros, siempre intento comentar el texto desde lo que el texto quiere decir. Ajá. No lo que yo quiero que sea, porque luego estoy imponiendo mi criterio sobre el texto, ¿no? Es decir, comentar y criticar el texto desde lo que este texto quiere decir, cada texto por individual, y no imponer mi idea de lo que debe ser. Y creo que para mí esa es la diferencia importante. En ese sentido, decías de la Filo, yo por ejemplo, la verdad, ahora sí que no lo había dicho en público. Bueno, sí había dejado. ¿Posteaste algo? Había dejado la Filo, ¿no? Bueno, porque yo la verdad pues, estuve chambeando en la Filo pues, como cuatro. Y yo he presentado ahí, ¿no? Es decir, todos hemos tenido una relación ahí, ¿no? Pero yo quería armarla de pedo el último día, la verdad, ¿no? Porque bueno, de principio porque hubo un evento que ya ni fui, Ajá. que además yo no iba a ir, que decía los autores oaxaqueños hablan de sobre. Pero yo creo que le faltaba poner a los autores oaxaqueños de Almadía, pues, ¿no? O sea, porque pues, eran autores de Almadía. Uh-huh. Y en general, al final cuando fui al último evento que fue donde entré, yo iba como no sé, con la exposición. Ese día habíamos tenido un muy buen día aquí en Liga Revueltas. Hemos tenido 2 entrevistas, una con Diana Manso y otra con Yasnaya Aguilar. Uh-huh. Era un domingo. Y entonces iba así como que, ¿no? O sea, y ya estando ahí y viendo lo de siempre, el mismo mecanismo de siempre, las mismas gentes de siempre, personas que me caen bien, con las mismas costumbres de siempre, con lo mismo de siempre. Específicamente, pues básicamente cumpliendo los intereses que no, como tú lo has comentado, no van en torno a la escena en Oaxaca, no, porque es la Feria Internacional de Oaxaca, sino pues les interesa una persona que se llama Quijas, ¿no? A la cual yo respeto bastante, pero que básicamente sus intereses siempre han sido esos. O sea, la Feria del Libro ha estado pues para cubrir los intereses de Almadía, ¿no? Los intereses comerciales de Almadía, los autores de Almadía, bueno, siempre vienen las mismas personas, los mismos escritores, escritoras. Si un escritor lo publica en Almadía, puede ser un poco, o escritora,
puede ser un poco cuestionable su obra, pero aquí en Oaxaca lo vamos a tener para los siguientes, visitando Oaxaca los siguientes 4 años, fácil, ¿no? Y entonces yo, estando ahí, me di cuenta de que, exacto, eso es lo que tú comentabas hace un rato, ya no es necesaria la Feria del Libro. O sea, me di cuenta de que realmente esta aspiración de estar en un lugar donde, bueno, tenés al alcance a grandes personalidades, bueno, en mi caso como reportero, ¿no? Tú también puedes entrevistar a gente pues, que siempre has querido entrevistar, ¿no? Conocerlos, no sé, ¿no? Ir al FLAD, echarte unos tragos, ¿no? Me acuerdo que una vez a mí en el FLAD me la armaron de pedo, porque bueno, pues yo estaba en esa edición, estaba yo cubriendo todo el tiempo la feria. Sí, recuerdo. Y entonces estaba echando, pues, no sé, me fui a echar unas chelas, ¿no? Una chelita de estas de ampolletita. Y entonces en algún momento hubo un pedo porque se acabó el whisky. Y entonces se enojó, pues que se tenía que enojar. Y entonces lo primero que hicieron fue culpar al pinche reportero baboso que siempre estaba ahí. Y una persona de la feria me dijo, amiga, me dijo, no, pues ya no puedes ir al flan, no sé. Entonces yo me encabroné en algún momento, sumamente en ese momento, no sabía qué hacer, y afortunadamente en el camino del andador turístico aquella noche, me encontré a Guillermo Quijas, le dije este pedo, ya Guillermo me dijo, no, para nada, se lo agradezco, ¿no? Me dio como un lugar, ¿no? Pero creo que este tipo de reacciones, este tipo de cuestiones, de decir los periodistas locales, de decir lo local, es como si nosotros, o sea, yo no creo que se lo hagan a la gente de Guadalajara, pues, ¿no? No creo que a los escritores en Guadalajara, a los escritores tapatíos les digan, bueno, ustedes son lo local, ustedes son, ¿no? O sea, aparte está lo nacional y aparte está lo internacional y aparte están, o sea, ustedes están acá como a ver qué pedo, a ver si merecen esto de formar parte o de alternar, ¿no? Y ya bueno, todo este discurso porque eso, me di cuenta de que ese tipo de cuestiones y de mecanismos tan pinches concentrados en intereses muy específicos que no son los nuestros, pues ya no podemos seguir aspirando a entrar en ellos, o aspirando a formar parte de ellos, aspirando a que nos inviten a moderar una mesa, ¿no? O a no sé, a lo que sea, pues, ¿no? Porque sobre todo en estos tiempos ya pandémicos, prepandémicos, pospandémicos, eternos, pues ya las cosas tienen que replantearse un poco, pues, hasta para nuestra misma salud mental, ¿no? ¿O tú cómo ves todo este largo discurso? Sí. Hay muchos puntos importantes ahí, ¿no? Yo creo que tenemos que dejar el modelo de pensar que la literatura es gastar dinero público en traer gente de Europa para que podamos estar en la fila y recibir su dorada firma, ¿no? Es decir, vaya, si llega alguien y pues puede dar una conferencia, qué bueno, pero tenemos que recordar, esas ferias reciben financiamiento público, entonces tienen la obligación, ¿no?, de velar por el bien público y no por el bien particular. El problema con la FILO es justamente eso, recibe financiamiento público de manera bastante opaco además, ¿no?, y luego la usa para fines de cierta empresa. Este es el problema ahí, y lo usa también de manera muy exclusiva, ¿no? Mira el caso de, pues, Pepe Molina, ¿no? Claro. Pepe Molina, uno de los poetas más interesantes de Oaxaca de los últimos años, que dio talleres, que dio clases en la URCE, que se doctoró, ¿qué más quieres? ¿No? Es decir, se fue, se doctoró, publicó, en varios países. En la FILO lo tenían ahí fuera de las conferencias en una mesa ahí. ¿Y qué hacen? Publican su obra después de muerto. Eso sí estuvo cabrón, ¿no? Eso está. Eso sí, por favor. Y le hacen un homenaje ya que después de muerto, que nunca cierra en vida, ¿no? Y no es el único. Yo puedo hablar de varios otros escritores excelentes de esa ciudad que nunca van a pisar o nunca van a ser invitados. Abraham Naón, ¿no? Otro excelente escritor, también se doctoró, tiene proyectos de libros todo el tiempo, no lo van a ver en la FILO. Es decir, la FILO es una mirada muy parcial, ¿no?, de esa ciudad. Y por eso, si sigue en el camino de la irrelevancia, pues sí, no lo necesitamos, ¿no? Y además, no es un problema. Es decir, nosotros tenemos que seguir nuestro camino y no estar pensando en la literatura así. No es ir para que Gilles Deleuze o quien sea me empape de su iluminación europea para que yo también pueda regresar a mi cuartucho y escribir, ¿no? Porque, como dices, yo creo que hay un elemento de autodesprecio ahí, ¿no? Tenemos escritores reales,
ahí también tenemos que hacer algo con esos mediocres locales, ¿no? Lo menos necesario para cubrir con eso, para cumplir con eso, pero no realmente para tomarlos en serio. Entonces vamos a ponerlos en los eventos periféricos, en los barcitos, en ahí, pero en ningún evento central. Y cuando no haya varo, los invitamos y decimos que volvemos a los orígenes, ¿no? Entonces, Los años que no hay presupuesto, ahí está. ahí está, los pequeños, ¿dónde está los pequeños? Ahí está, ¿no? No sé si representa injusticia, ¿no? Es decir, a lo mejor sí, no es necesario, pero sí es una injusticia que suceda. Así es, ¿no? Y lean la obra, es decir, lean la obra que se está produciendo aquí, ¿no? Tomen el tiempo de leer la obra, ¿no? Tal vez te vas a sorprender de la calidad que se está haciendo. Pero esto requeriría quitar el chip de que aquí en provincia todo es mediocre, ¿no? Que ellos mismos creo que han internalizado hasta tal grado que incluso tal vez leyendo la obra no les va a gustar, porque es de acá. Difícil valorarte a ti mismo, ¿no? Si siempre estás gastando el presupuesto en traer gente de fuera, ¿no? En ese sentido, ¿cómo resetearse? Bueno, creo que es lo que más acabas de comentar, pero por ejemplo hay una generación de escritores, porque también son amigos míos, los conocidos. Un amigo, Enrique Arnaud, decía que buena parte del problema luego de los escritores, pues ya que vienen de los 90s, ¿no? Y que bueno, que no hubo esta generación, digamos, o que no fue así como, ¿no? Toda esa generación literatura oaxaqueña, es que, bueno, pues que básicamente habían siempre buscado empleo en el gobierno, pues, ¿no? O sea, que habían sido burócratas ahora sí que por necesidad, pero también luego hasta por convicción, ¿no? Es decir, que no había habido una real búsqueda de vivir tal vez de la literatura, de depender de la literatura, de que la literatura fuera más allá de pedir la beca del Fonca y tener una reunión con becarios y toda tu vida recordarlo como un momento preciado cuando estuviste con gente como tú, que tenías la misma sensibilidad sobre las cosas y que veía el mundo también así de esa manera tan chingüengüenchona como tú la veías. O sea, creo que de repente este tipo de cuestiones son las que debemos ya como ir un poco ya desatornillando de nuestra psique, pues, ¿no? Porque o sea, en un mundo tan jodido como este, yo sí lo veo, no sé cómo tú lo ves. Cada vez más jodido como este, está cabrón seguir teniendo la cultura de el mérito, la cultura de la aceptación, la cultura de buscar que alguien te diga, bueno, no eres chingón, pero te voy a dar chance de que hables conmigo y de que platiquemos y luego vemos qué pedo. O sea, ir más allá de eso. O sea, sí, claro que debe haber una exigencia en cuanto a lo que se hace, pero de repente esta exigencia se confunde mucho con con una cierta mamonería y una mamonería proteccionista de intereses que, pues, como tú lo acabas de comentar también, no son los de la gente y no son los de la digamos de la audiencia lectora en general, ¿no? Entonces, ¿tú qué le dirías a las nuevas generaciones? A los nuevos escritores que quieren escribir todo eso. Vamos, ¿no? En el GIF. Vamos, amigos jóvenes, ¿no? Vamos, amigos jóvenes. Sí, o sea, porque pues, o sea, yo también aquí hemos tenido mucha banda joven, ¿no? Sí. Que también está en otro espectro contrario, o sea, veinteañeros, menos de 20 años, que ya dicen, no, pues yo ya no tengo ídolos, así que tú les dices un ídolo de tal cosa que haces, ¿no? No sé, pintura, fotografía. No, pues yo no tengo ídolos, o sea, la verdad, los ídolos, o sea, los grandes monstruos de las artes no tienen nada que ver conmigo. Yo admiro a mi compadre o a mi amiga o a mi amiga que es fotógrafa también o que escribe o lo que sea. Bien, eso es muy sano. Sí, pero también no puede estarse perdiendo también como esto, lo que tú dices, como la exigencia, como el pasar, el rigor, ¿no? ¿Tú cómo ves este escenario tan chistoso y tan... Pues parece el arte es tan filoso, ¿no? Porque tienes que seguir con el rigor sin la mamonería, ¿no? Es decir, está justo en eso, ¿no? Siempre, ¿no? Yo creo que es interesante. Tuvimos una experiencia hace un par de días que me cambió mucho la perspectiva de cosas, ¿no? Estuvimos en 3 ferias en esa semana que estaba comentando a Lalo. Y la última de ellas fue esta del Zodiacal aquí en Murguía, ¿no? Ok, vaya. Fue un momento de muertos y hubo mucho turismo y todo eso, ¿no? Pero la gente se interesó en esos libros y hubo buena venta.
hubo buena venta, ¿no? Es decir, no, ¿qué es eso? Es literatura oaxaqueña, y ¿qué es eso? Centraleros, y la portada, y vieron atrás, y lo de la central de abastos, y mi sinfonía, y otros libros que estaba ahí, ¿no? La gente se interesó y hubo buena venta. Yo entendí en ese momento, mejor, digamos, que si estás ahí con tu obra, explicándolo, es decir, presentándolo, hay venta, hay interés. Hay gente que tiene hambre para una propuesta de literatura local, que no provenga de, ¿no? Oligarquía de editoriales de siempre. Hubo un hambre para eso, hubo buena venta. Salimos de ahí como, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? La gente tenía hambre por comprar, nunca va a ser millonarios, pero por lo menos financiamos la siguiente edición. Hubo hambre para comprar esos libros, hubo interés, ¿no? Incluso gente de otros países, ¿no? Estaban comprando. Es decir, si haces una buena propuesta local, hay interés, hay más interés de lo que uno hubiera pensado, ¿no? Otra cosa es que todo se corrompió, ¿no? En los últimos 30 años, todo se corrompió. Y hubo también corrupción en el asunto de esas coediciones. Muchas veces ciertas editoriales vivieron de las coediciones. Se supone que eran coediciones, pero realmente eran completas ediciones, ¿no? Supuestamente era 50-50, pero muchos ponían su presupuesto para que la coedición pagaba todo. Entonces los libros estaban pagados, entonces ¿para qué venderlos? ¿Para qué venderlos? No estoy diciendo que las editoriales deberían vivir en la precariedad. Debe haber ayudas desde el lado público, por supuesto. Pero el asunto de la coedición corrompió el asunto del libro hasta tal grado que no había interés en formar lectores, en vender libros, en estar entre el público. Ese es mi libro. Claro. Tú lo haces. Porque las coediciones así no estaban publicadas, entonces terminaron en cajas. Coediciones con gobierno público. Con coediciones con gobierno público o con becas. O incluso de los mismos autores que Los también, mismos autores. también pagaban sus libros, ¿no? Entonces, ¿para qué vender? Vender fue lo último que les interesaba. Ahora, no quiero caer en el capitalismo de decir, pues tenemos que estar ahí precariamente vendiendo por no morir. Pero lo que sí estoy diciendo es que tiene que ver con el interés de llevar la literatura a personas. Llevar literatura a personas, y si hay interés. Si hay interés, es un chingo de trabajo, eso sí, es agotador. Estamos en 3 países, sí es agotador. Hay gente que se lo pasa entre feria y feria, no sé cómo lo hacen, si están ahí todo el tiempo. Tenemos que cambiar la paradigma de cómo llevar la literatura a la gente. Entonces, ¿tú crees que ahora, además de, no estaría mal que además los escritores, además ya de vender, más allá de escritores, o no sé si estaría o no estaría, pero bueno, un comentario, más allá de pensar o de esperar, buscar casa editorial, hoy un contacto escribía, tengo tal novela sobre, no sé, la lucha libre, sobre el encuentro entre Black Shadow y se va a pelear bueno, hay una persona aquí que a lo mejor se pela el letrero de Liga Revuelta, de Café Revueltas, pero bueno, la cosa es que esta novela era Black Shadow y bueno, el encuentro entre Black Shadow y el Santo, que fue en los 50, que es como muy legendario. Es un contacto que dice que tiene una novela sobre eso, pero que aún no le ha encontrado una casa editorial. Y yo es que ahí fue cuando dije, no mames, bueno, siempre lo digo, pero, o sea, no, tal vez podríamos ya empezar a como pensar en eso, pues sí, de sacar nuestros propios libros, ¿no? De alguna manera, bueno, claro, con toda la, pues sí, el rigor necesario, ¿no? Un editor, una editora, en mi caso yo tuve una editora. Y pues, pero sí, empezar a plantear así ya como que también la gente que escribe, pues que diga, oye, pues voy a escribir este pinche libro, bueno, no tan pinche, ¿no? No sea tan pinche. Lo voy a escribir para venderlo, para vivir de eso, para comer, ¿no? Para poder, bueno, si no pagar mi renta, por lo menos para completar, ¿no? Para que salga para los camiones, para que salga, no sé, porque si no, entonces es lo que tú acabas de comentar, es esta imagen de la literatura como un bien preciado y elevado, ¿no? Como un bien, como una especie de club que viene desde arriba y te agarra y te lleva hacia arriba, ¿no? Te lleva hacia arriba. Y yo creo que eso pues ya no existe tanto, pues, ¿no? O sea,
ya este mundo pues está muy cabrón que Alfaguara o que todos esos grandes, no, o sea, no sé, que Sexto Piso, pues, o sea, ¿no? Porque además también hay que ver que el escritor, pues sí, es un escritor, bueno, va a haber ferias de libro y todo este pedo, pero después, o sea, pero va a ferias de libro, le pagan la ida, ¿no? Habla de sus libros, habla de otras cosas, lo invitan a todo, como en la filo, con la experiencia de la filo, lo invitan a todo tipo de mesas, de repente ni sabe qué está haciendo ahí el escritor, ¿no? O sea, está con una mesa sobre, ¿no? Un tema que dices, hasta yo creo que el escritor dice, o la escritora dice, puta, pues ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me agregaron en eso? Pero bueno, resulta que pues iba en el paquete, ¿no? O sea, sus días están en la feria de presentar su libro, iban con esos y pues la feria pues necesita gente pues que colabore, que además le paguen el viaje y que colabore. Bueno, y ya después cuando regresan a sus casas, pues puta, pues no tienen ni para echarse un licuado, porque básicamente las editoriales se llevan el 20%, no, ellos se llevan el 20% de cada libro, ¿no? Como ¿no? Me acuerdo una vez escuchando a Guillermo Quijas decía, no, pues es que en este asunto de las editoriales, el asunto es así, o sea, tenemos primero que darle a los impresores, ¿no? Las impresoras, van los impresores. Y luego, pues ya vienen, primero van los editores, ¿no? Los editores, los diseñadores, ¿no? Ya luego, pues vienen los impresores, ¿no? La impresión, luego ya viene no sé quién, luego ya no sé quién, y ya al final, pues tenemos que darle al escritor, eso lo dijo literal casi, ¿no? Sí, ¿no? O sea, sí, ya como que ya al final viene el escritor, porque pues tampoco lo vamos a dejar sin nada, no dijo eso, pero bueno, yo medio lo escuché en mi cerebro, entonces eso. O sea, creo que hay como o sea, como una especie de ¿cómo decirlo? Como estas cosas que están en el desierto, un espejismo sobre lo que es escribir. Es como, o sea, de repente yo escucho escritores que dicen, no, mi pedo con la hoja en blanco. Yo sí entiendo el pedo con la hoja en blanco, pero lo que no entiendo mucho es clavarse en una autotrascendencia que todavía no consigues. Porque además, pues nadie te ha leído, ¿no? Y entonces todo está así como tu hoja en blanco, o sea, está bien, está chido. O sea, hay quien dice, y yo respeto mucho, porque además es cierto, hay quien dice, yo escribo porque no tengo de otra, porque me nace adentro, está bien, está chido, pues, ¿no? O sea, hay gente que puede escribir durante años y pues vivir, no sé, pues en una oficina de un horario de 8 a 8. Pero pues alguien que quiere escribir y que quiere, que ambiciona vivir de eso, pues parece que es como un bicho raro, porque las ambiciones no están para eso, ¿no? Porque el mercado no está para eso, porque el cronómetro de las cosas no va hacia ese lado. Entonces, ¿tú cómo ves? O sea, no viene ya también, o sea, en este asunto como resetearse, también resetearse uno mismo sobre qué es lo que queremos hacer con lo que escribimos, sobre para qué lo estamos escribiendo, sobre si realmente nuestra alma volcada en las letras, pues está chido, ¿no? Pero sobre si esto, a la larga, qué tipo de trascendencia queremos que tenga, ¿no? Y además, qué tipo de utilidad queremos que tenga en nuestra vida, porque yo no veo nada de malo que alguien diga, voy a escribir un libro básicamente porque ¿qué quiero comer? O sea, porque, pues, ¿no? O sea, pero ¿tú cómo ves? Pues sí, y además, afortunadamente ya la tecnología existe para que hagamos esos libros con mucho mayor facilidad, ¿no? Hay muchos programas ahí que podemos ir aprendiendo, incluso gratis, de diseño de libro, diseño de interiores, ¿no? Portadas y demás. Entonces, pues hay mucha más posibilidad de hacer un libro propio que antes había, y los costos han bajado mucho también. Entonces está al alcance de más. Tampoco es gratis, pero se puede hacer un libro con mucho menos recursos que antes. Pues está el libro digital también, que no es que ahorita lo que no. Bueno, que es hacer rico, más rico el libro gráfico, es decir, el audiolibro. Hay muchas maneras de presentar tu material, ¿no? Muchas maneras de presentar tu material. Es precisamente eso, es precisamente lo que dices. Regresando al ejemplo de Whitman, el mismo Whitman se autopublicaba y escribía sus propias reseñas, porque al principio no tenía nadie que las escribiera. Yo voy a hacer eso. Ajá. Él hacía, ¿lo ponía con otro nombre? Grandes halagos en sus reseñas. Esa me ha faltado. Hacía tus reseñas, ¿no? Sí. Entonces no podemos estar, yo he visto eso también, y también yo pasé por eso. Estar ahí sentado esperando que me descubran. Porque no va a pasar, uno, y dos, menos ahora con la crisis del mundo editorial tradicional, digamos. No va a pasar.
Si alguien te descubre, adelante, agarra la oportunidad. Nadie está diciendo que no. Pero también nosotros podemos sacar nuestra propia obra y llevarlo al mundo, ¿no? Sin intermedios, sin intermediarios. Ahora el asunto es cómo difundirlo, porque sí es una chamba, ¿eh? No es para... Tienes que tener mucha persistencia, ¿no? Si eres de los que pues se rinde fácil, hay que pensarlo 2 veces, ¿no? Brito está aquí tocando puertas como vendedor de Biblias, ahí, ¿no? Bueno, tocando watts y inboxes. Tampoco, sí, porque eso me dijo, Hola, ¿no? eso me dijo Sí, Ena, ¿no? eso me dijo Ena. No, pues yo no tengo la ambición para tocando puertas. Yo nunca he tocado puertas, he mandado inbox. Tocando puertas virtuales. Puertas ¿no? virtuales, que es diferente a ellos, ¿no? Pues sí, vendedor de Biblias está cabrón. Y nosotros en Matanga estamos en ferias, estamos haciendo muchas presentaciones, cuando podemos viajamos y hacemos talleres para conseguir fondos para poder viajar, para poder llevar la obra a otras ciudades. Nos quedamos en casas de amigos, dormimos en pisos, buscamos presentaciones donde se pueda, escribimos a las secretarias de cultura, si no contestan buscamos lugares particulares. Es una chamba, ¿no? Hacerlo tú mismo es una chamba, hay que entender eso, pero también puede ser muy divertido. Porque también puede ser tu chamba, ¿no? Además de escribir, o sea, puede ser toda la chamba, ¿no? Toda la conexión de la chamba, pues, ¿no? Y bueno, pues ya, ¿algo más quieres decir sobre este tema? Para pasarnos al tema que realmente me interesa preguntar. Sí. ¿Qué onda con actor de teatro? Dios mío, yo cuando vi eso dije, este hombre ahora sí ya hace de todo. ¿Cómo se llama esta obra? Se llama Espejismo Americano. Es una co-creación mía con Pedro Rivera y el director. Los dos la escribieron. Los 3 con Baltasar López, el director. Baltasar puso la premisa. Ese estilo se llama teatro in situ. El director pone una premisa abierta y a través de improvisaciones y todo se va creando la obra y luego lo escribimos y lo cambiamos, lo improvisamos y lo cambiamos. Entonces en este caso Baltasar puso la premisa: banca en un parque de Nueva York y llega un inmigrante y llega un neoyorquino. Y ahí, adelante ustedes. Ahí creamos la obra, que pues se trata de un inmigrante oaxaqueño que tiene que ir a Nueva York para poder pagar la mayordomía de su pueblo, ¿no? Estar ahí unos años, está esperando a su hermano, que ya está ahí, pero su hermano no se presenta. Entonces el oaxaqueño está durmiendo en el parque, está ahí 4 días, 4 noches, nadie se presenta. Llega el gringo, ¡tarán! Yo soy un banquero, también fugitivo, por otra razón, porque cometí un fraude hipotecario, en eso de las hipotecas tóxicas, ahí por 2008, ¿no? Las subprime, me está buscando la ley. Entonces, los dos estamos básicamente viviendo en la calle por diferentes razones, nos conocemos a esta banca y pues pasa cosas. Y es una hora ahí de plática de intercambio, pero plática de varias cosas. ¿Cuál es como la intención ahí? Pues no sé la intención, sino o sea, expresar lo relativo que son, digamos, las ventajas sociales, Pues sí, algo así. Al principio es como yo soy el gringo con traje y él es el oaxaqueño que llega con su mochila, pero las cosas se van igualando y al final incluso es Jacinto que toma la ventaja sobre mí, ¿no? En este poco lucha de fuerzas, que es como primero lucha de fuerzas por la banca. ¿Quién va a quedarse con la banca? ¿No? ¿De quién es la banca? ¿No? Él llegó primero, pero es mi país supuestamente, pero entonces se vuelve como una lucha de fuerzas muy interesante, ¿no? Todos lo escribieron entre los 3. ¿Y en qué momento dijeron, pues vamos a... Bueno, o sea, siempre fue como, vamos a escribir algo para actuar los 3, bueno, para dirigir uno y actuar los otros 2, siempre fue el planteamiento. Sí. ¿Y tú ya habías actuado antes? Sí, pero nunca había hecho un papel protagónico de 1 hora completa en el escenario. Yo había hecho papeles más menores o papeles como en grabados donde haces una escena y pausas, se repites, y haces una escena y pausas, repites. Esos es la hora continua, ¿no? Porque el teatro es otra cosa, ¿no? Pues ahí está toda la hora. ¿Y cómo fue la experiencia de convertirte en actor de teatro? Me gustó mucho. Saqué
italiano anterior, que siempre, pues, por eso soy Veronese ahora. Ajá. ¿Por qué el cambio de nombre? Porque... Pues Veronese es mi segundo apellido, nada más para variar un poco. ¿A poco tienes segundo apellido? En Estados Unidos se usa Pues segundo no, apellido. pero aquí sí, ¿no? Ajá. Aquí sí se usa, entonces, ¿Es el apellido de tu mi mamá? segundo nombre porque soy Kurt William, Guillermo, y Veronese es mi segundo apellido. Órale. Entonces esta obra se va a seguir presentando porque se presentó creo que en la locomotora, ¿no? ¿O dónde se presentó? Locomotora, y ahora estamos en el Veredito. Vamos a estar en el Veredito de nuevo el último viernes de noviembre. Yo creo que es el 26. Creo que es el 26. 26. Es la siguiente función. Entonces vayan ahí, es una función muy divertida. Hay cosas cómicas, pero también hay cosas dramáticas. Yo creo que Baltasar tenía la idea que iba a ser una obra dramática, una gran meditación sobre la migración, ¿no? Y resultó que yo soy un payaso, entonces lo jalé por el lado de la comedia. Entonces ahora es una mezcla de cosas, pero creo que funciona. Yo hablo en inglés todo el tiempo, él habla en español todo el tiempo, nos hacemos entender, hay de todo, ¿eh? Es una obra muy intensa, digamos. Muy intensa, muy intensa. Ok, entonces, pues bueno, Kurt, tú ya, ahora sí que me acuerdo mucho que, bueno, no me acuerdo, sino Lalo hizo el cartel de esta plática que vamos a tener, y le puso Los in Oaxaca. Y yo dije, no, pues le voy a preguntar, Los in Translation. Ajá. ¿Alguna vez has sentido perdido en Oaxaca? Sí, varias veces. Sí, me he sentido perdido. Sí. ¿Y qué has hecho? ¿Cómo es que te has quedado todavía aquí? ¿Qué has dicho? Bueno, ¿no? Sopesado, bueno, Oaxaca tiene esto, el otro lado donde puedo ir tiene esto, ¿cómo es? Sí, ha habido momentos. Aunque llevo 20 años aquí, ha habido momentos que estoy como... Sí, estoy perdido. Pero es interesante, pasé por 2006 en la calle, ¿no? Todo el calor de eso. He visto algo de todo aquí, ¿no? Es decir, ha sido 20 años que han pasado. ¿Cómo lo hago para decir? No sé, tomo mezcal, me como un pedo y sigo adelante. Todos. Pero, pues muy grato, aquí sigo. Lo mejor de eso es que nunca fue el plan. Nunca fue el plan que me voy aquí a radicar. Porque creo que si hubiera venido con el plan de establecerme y radicar, nunca hubiera salido. Pero saliendo así como sin el plan de hacerlo, funcionó. Pues muy bien, pues no sé, Lalo, una última pregunta. Va a comentar, ya nos vamos. Pues creo que ya hemos platicado sobre varios temas. Nada más agradecerte, Kurt, que hayas venido aquí a este espacio. Refrendarte pues que tienes abierta la invitación para cualquiera de los proyectos que tienes, ¿no? Ya sea en Matanga o con terceros o en lo personal. El espacio está abierto tanto en la liga como en el café. Siempre es bueno escucharte, ¿no? Me parece que es muy interesante tu opinión y tu perspectiva de las cosas, y es siempre enriquecedor. Agradecerte nada más que estés acá. Bueno, nos vemos en siguientes proyectos. Muy bien, pues ya ya escucharon, bueno, Lalo no lo podemos enfocar porque esta cosa no se puede mover, pero pero bueno, pues gracias por estar aquí, gracias por estar aquí. Bueno, quien nos vea, ¿no? Quien nos vea, gracias, y bueno, pues nos seguimos viendo y seguimos platicando con gente interesante como Kurt William Akbar, ahora Guillermo Veronese, actor de teatro. Y pues gracias.